Para entender el funcionamiento del Imperio Inca, debemos olvidar nuestra propia definición de riqueza. En el Tahuantinsuyo no había dinero, no había comercio en el sentido capitalista. El oro no era una moneda, era un objeto sagrado. Para ellos, el oro eran las lágrimas del sol y la plata las lágrimas de la luna. Se usaban para decorar templos y vestir al Sapa Inca, no para comprar bienes. Entonces, ¿cómo funcionaba un imperio tan vasto y poderoso? La respuesta está en dos principios: la reciprocidad y la redistribución. Cada ciudadano pertenecía a un Ayllu, su comunidad familiar. El Ayllu trabajaba la tierra y la producción se dividía en tres partes: una para el propio Ayllu, una para el Sapa Inca, el Estado, y una para los dioses, los sacerdotes y rituales. Era un sistema tributario pagado con trabajo. El Estado, a su vez, tenía una obligación sagrada con su gente. Los inmensos almacenes del imperio, llamados kulkas, estaban repletos de alimentos, textiles y herramientas. Si una región sufría una sequía o una mala cosecha, el Estado abría sus almacenes y redistribuía los recursos para que nadie pasara hambre. Era un seguro social a escala imperial. Toda esta información se registraba en una herramienta tan fascinante como misteriosa, el quipu, un sistema de cuerdas de colores y nudos. No era escritura, era un código de datos tridimensional. Con los quipus, los administradores incas llevaban la contabilidad de la población, los impuestos, las cosechas y los movimientos de tropas. Era el Big Data de la antigüedad, un sistema que permitía a Cusco gestionar un imperio de millones de personas con una eficiencia asombrosa. La vida entera estaba regida por una cosmovisión donde todo estaba conectado. El mundo se dividía en tres planos: el Hanan Pacha, el mundo de arriba de los dioses; el Kai Pacha, este mundo de los hombres; y el Uku Pacha, el mundo de abajo de los muertos y los espíritus. El Sapa Inca era el puente entre estos mundos. Cada acto, desde la siembra del maíz hasta la construcción de un puente, era un ritual. Honraban a la Pachamama, la Madre Tierra, antes de labrarla, y a los Apus, los espíritus de las grandes montañas, a quienes ofrecían sacrificios para obtener su protección. Su religión no era un dogma, era una forma de vida, una comprensión de que el ser humano es solo una hebra en el gran tejido del universo. Era esta armonía cósmica, esta organización precisa y este profundo sentido de comunidad lo que hizo del Imperio Inca una potencia formidable. Un sistema tan perfecto y equilibrado que parecía eterno, pero ninguna muralla, por perfecta que sea, puede detener el avance de un nuevo tipo de codicia. Epílogo: la caída y el legado eterno. En 1532, el equilibrio cósmico se rompió. Desde el mar llegaron hombres extraños, barbudos, cubiertos de metal brillante y montados sobre bestias que escupían fuego. Eran 168 conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro. Llegaron en el peor momento posible. El imperio estaba sangrando, dividido por una guerra civil brutal entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, que luchaban por el trono. Atahualpa, recién victorioso, subestimó a los recién llegados. Acudió a un encuentro en la ciudad de Cajamarca con miles de sus guerreros desarmados, en una muestra de poder. Fue una trampa. En una emboscada devastadora, los españoles, con sus cañones, arcabuces y caballos, masacraron a la élite inca y capturaron al propio Sapa Inca, Atahualpa. El imperio quedó decapitado. Atahualpa, desesperado, ofreció un rescate legendario: llenar una habitación de oro y 2 de plata. Los españoles aceptaron. El oro fluyó desde todos los rincones del imperio, pero una vez que tuvieron el tesoro, rompieron su promesa y ejecutaron a Atahualpa. El colapso fue rápido y brutal.
Las enfermedades que trajeron los europeos, como la viruela, para las que los incas no tenían defensas, arrasaron con la población, matando a millones y quebrando el espíritu del pueblo. Cusco, el ombligo del mundo, fue saqueado y sus templos de oro derretidos en lingotes. Pero la caída de un imperio no es el fin de una cultura. El espíritu inca se negó a morir. Sobrevivió en las montañas, en las rebeliones que duraron décadas y sobre todo en su gente. Hoy el legado de los incas está vivo. Resuena en los millones de personas que aún hablan quechua. Vive en las comunidades andinas que todavía practican el Aini y honran a la Pachamama. Se puede ver en las terrazas que aún se cultivan y en los rostros de sus descendientes. La historia de los incas es una crónica de ingenio y armonía, pero también una advertencia trágica sobre cómo incluso el imperio más poderoso puede desmoronarse cuando se enfrenta a un mundo que ya no entiende de equilibrio, sino solo de conquista. Construyeron un imperio tan cerca del sol que quizás no vieron las sombras que se arrastraban desde el mar. Las ciudades de piedra pueden caer en el olvido, pero el eco de un pueblo que susurraba a las montañas es eterno. Introducción: el imperio de los hijos del sol. En la columna vertebral del mundo, donde las montañas tocan el cielo y los cóndores dibujan círculos en el viento, existió un imperio forjado en piedra y oro. Un imperio que no medía su riqueza en monedas, sino en la armonía del cosmos. Un imperio cuyos reyes no eran hombres, sino hijos del sol. Este era el Tahuantinsuyu, el reino de las 4 regiones unidas. El imperio inca. Construyeron ciudades que flotaban sobre las nubes, caminos que desafiaban abismos imposibles y murallas tan perfectas que ni el tiempo ni los terremotos han podido derribar. Su sociedad funcionaba con la precisión de un reloj cósmico, sin dinero, sin hambre y sin desempleo. Eran ingenieros, astrónomos, guerreros y místicos. Pero, ¿cómo una tribu humilde de las tierras altas andinas logró erigir uno de los imperios más vastos y sofisticados de la historia? ¿Cuál era el secreto de su arquitectura imposible y su organización social perfecta? En los próximos 20 minutos no solo visitaremos las ruinas de Machu Picchu, ascenderemos al corazón de su cosmovisión, descifraremos el código de sus quipus silenciosos y seremos testigos del trágico choque de mundos que silenció a los hijos del sol. Prepárate, porque esta es la crónica de un imperio que tocó el cielo. Capítulo 1. La leyenda y la fundación. Toda gran saga comienza con un mito, y la de los incas nace de las aguas sagradas del lago más alto del mundo, el Titicaca. La leyenda cuenta que en un tiempo de oscuridad, el dios Sol, Inti, apiadándose de la barbarie de los hombres, envió a sus 2 hijos a la tierra. Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago con una misión divina: civilizar a la humanidad. Llevaban consigo una vara de oro. Donde la vara se hundiera sin esfuerzo en la tierra fértil, allí debían fundar su capital. Después de un largo peregrinaje, llegaron a un valle protegido por montañas majestuosas. La vara de oro se hundió suavemente en el suelo. Habían encontrado el lugar elegido. Lo llamaron Cusco, el ombligo del mundo. Este mito no es solo un cuento. Es el ADN de la civilización inca. Establecía a sus gobernantes, los Zapa incas, como descendientes directos de un dios, otorgándoles una autoridad sagrada e incuestionable. Y lo más importante, cimentaba la identidad del pueblo inca como un pueblo elegido, con un destino cósmico. Más allá de la leyenda, los arqueólogos nos dicen que los incas surgieron como una pequeña tribu en el Valle de Cusco alrededor del siglo XIII. Eran un pueblo de pastores y agricultores, luchando por sobrevivir en un entorno tan bello como implacable. Su sociedad se organizaba en aylus,
comunidades familiares que trabajaban la tierra de forma colectiva, unidas por la sangre y un profundo sentido de reciprocidad llamado Aini. Hoy por ti, mañana por mí. Este principio de ayuda mutua sería la piedra angular de todo el imperio. Durante 200 años, los incas fueron solo uno más de los muchos señoríos que competían en los Andes. Pero en el siglo XV, un líder visionario ascendió al trono. Su nombre era Cusi Yupanqui, pero la historia lo recordaría por el título que se ganó en batalla: Pachacútec, el que transforma el mundo. Pachacútec no fue solo un conquistador, fue el arquitecto del imperio. Con una mezcla de genio militar y astucia diplomática, comenzó una expansión sin precedentes. A los pueblos vecinos les ofrecía una elección: unirse al Tahuantinsuyo pacíficamente, manteniendo a sus líderes locales y beneficiándose de la seguridad y la infraestructura incaica, o enfrentarse a la aniquilación. La mayoría eligió sabiamente. Fue Pachacútec quien transformó la humilde aldea de Cusco en una capital imperial, rediseñándola con la forma de un puma sagrado. Y fue él quien ordenó la construcción de la maravilla que define su legado, Machu Picchu. Bajo su mando, la leyenda se hizo realidad. Los hijos del sol comenzaron a forjar su imperio en la cima del mundo. Capítulo 2. La arquitectura de los dioses. La mente moderna lucha por comprender cómo una civilización sin escritura, sin rueda y sin herramientas de hierro pudo crear una arquitectura tan monumentalmente perfecta. La ingeniería inca no es solo construcción, es una conversación con la montaña, una danza con la gravedad. Observemos sus muros. En Sacsayhuamán, cerca de Cusco, se alzan bloques de piedra de más de 100 toneladas, tallados con una precisión láser, encajando unos con otros como las piezas de un rompecabezas tridimensional. No hay mortero, no hay cemento. El ajuste es tan perfecto que ni una hoja de cuchillo puede insertarse entre las uniones. Esta técnica no solo era una proeza estética, era un genio sísmico. Durante un terremoto, las piedras danzan en su lugar, absorbiendo la energía y volviendo a asentarse sin colapsar. Mientras las iglesias coloniales españolas se derrumbaban, los muros incas permanecían. Luego está su red de caminos, el Capac Ñan, más de 40.000 kilómetros de rutas pavimentadas, escalinatas talladas en la roca viva y puentes colgantes de fibra vegetal que cruzaban cañones de vértigo. Esta red era el sistema nervioso del imperio. Por ella corrían los chasquis, los mensajeros de élite, que operaban en un sistema de relevos. Podían llevar un mensaje desde Cusco hasta el punto más lejano del imperio, a 2.000 kilómetros de distancia, en menos de una semana. Más rápido que un caballo en el mismo terreno. Pero quizás su mayor proeza fue domar la propia montaña para alimentar a su pueblo. Ante la escasez de tierras planas, los incas esculpieron las laderas de los Andes, creando miles de kilómetros de terrazas agrícolas, los andenes. Estas no eran simples escalones, eran sofisticados laboratorios microclimáticos. Cada nivel tenía su propio sistema de drenaje y una composición de suelo diferente, permitiendo cultivar desde papas en las alturas hasta maíz y coca en los niveles más bajos. Eran jardines colgantes a escala continental, y en la cima de todo, como una corona de piedra sobre la frente de los Andes, se encuentra Machu Picchu. No era una ciudad en el sentido tradicional. Era un santuario real, un retiro espiritual para el emperador Pachacútec. Su ubicación no fue un accidente. Fue elegida por su conexión con las montañas sagradas, los Apus. Cada ventana, cada templo está alineado con precisión astronómica para marcar solsticios y equinoccios. Es un observatorio celestial disfrazado de ciudadela, un lugar donde la arquitectura no domina la naturaleza, sino que le rinde homenaje.
La ingeniería inca no era una lucha contra el entorno, era una colaboración con él. Creían que las piedras estaban vivas y su trabajo consistía en despertar el espíritu que dormía en ellas. Capítulo 3. El código del oro y la armonía cósmica.